Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Manco Cápac 735. Ahora, o sea, ¿tú has vivido en Ayacucho cuánto tiempo? Bueno, en Ayacucho he vivido 25 años, ¿no? 25 años. 25 años en Ayacucho. Desde el año 1997. Desde que llegas a la universidad. Desde que ingresé a la universidad. Desde ahí, 2022, después de la pandemia, de haber sufrido tantas cosas, te vas a Lima a buscar nuevos aires. Sí, bueno, yo también, ya son cuestiones un poco de familia, ¿no? Hay decisiones de familia que a veces hay que dar ciertos pasos y que ya te reconfiguran el contexto, el escenario y también te marcan algunos caminos, ¿no? Son cuestiones más de decisión familiar que motivaron esto, pero también una vez se siente que ya después de lo poco que quizás ha aportado, también busca un poco otros contextos para ir viendo madurez, ¿no? Yo creo que a la edad que tengo yo, vas viendo otros espacios para poder ir encontrando y vivir realidades distintas a las que tenemos, ¿no? Para ir contrastando también. Yo creo que son situaciones que la vida te plantea y en términos profesionales estas decisiones familiares también tienen su impacto y obviamente te enriquecen, ¿no? Y particularmente te vas a Lima y aterrizas, digamos, en espacios o escenarios donde tú te mueves muy bien, ¿no? Por ejemplo, has sido coordinador de la mesa de concertación aquí en Ayacucho y ahora estás como secretario técnico en la mesa de concertación de Lima. O sea, ¿cuán favorable ha sido todo lo que has ido desarrollando aquí en Ayacucho e irte allá? Bueno, claro, bueno, yo estaba en la mesa desde el año 2013, ¿no? En varios espacios, impulsando, como alguna vez hemos coordinado también Jorge Alberto, sobre la agenda del agua, el asunto también de empezar a interiorizar en la población que vive en una zona de la cuenca, en la zona media y baja, de que el agua viene pues de arriba y estamos en un contexto climático, ¿no? Y después llegué a ser coordinador de la mesa y obviamente eso ha enriquecido bastante mi perspectiva, ¿no? En términos de cuán importante y fundamental es el diálogo y la concertación en escenarios políticos bastante complejos, no solo como el de Ayacucho, sino que también, claro, en una dimensión bastante distinta y quizás con una complejidad un poco mayor, la de Lima, ¿no? Estoy recién un par de meses acomodándome, viendo un poco todos estos procesos y sí, el Sistema Nacional de Mesas tiene una misma metodología. Claro, los procesos son un poco distintos por el tipo de actores y por el tipo de problemática y por las complejidades que tiene, ¿no? Pero uno entiende, ¿no? Siendo Lima, digamos, una capital donde hay, pues, amplios espacios donde se debate, se concerta, es más complicado, digamos, instaurar esos términos, porque aquí en Ayacucho la gran debilidad que se tiene es que la gente no, digamos, no entiende mucho el diálogo o la concertación como una herramienta para cambiar muchas realidades. Sí, ese es un factor que caracteriza en mayor o menor medida a los actores políticos y también a las instituciones políticas que son los partidos políticos, ¿no? Que la misma situación de no ser tan orgánicos no les permite practicar permanentemente esta vinculación con la sociedad y ahí es importante pues el diálogo y empezar a generar consensos desde una organización política y como no se tiene esa práctica, no necesariamente tienen los elementos ahí fundados como para poder tener una práctica y una valoración y una práctica cuando se llegue a ser gobierno. Se piensa que dialogar es pues cuando vienen un grupo bastante grande por demandas diversas y empieza a hacer protesta y empiezas a canalizar el diálogo. Sí, no hay duda, necesario el diálogo en esos espacios, pero el diálogo trabajado de una manera distinta ayudaría a prevenir este tipo de situaciones conflictivas, pero claro, eso tendría que tener un presupuesto, que tendría que ser una práctica permanente desde la organización política orgánica de vida permanente que te genera cuadros políticos y cuadros técnicos con esa visión más o menos clara de para qué utilizamos el diálogo y los consensos en los procesos democráticos, ¿no? Ahorita estamos en un periodo electoral y aquí en Ayacucho todos son dialogantes, todos son concertadores, hablan con mercados, con transportistas, con afectados, con todos, absolutamente todos los candidatos, ¿no? Pero eso finalmente, los compromisos que se asumen no se trasladan, digamos, a
la hoja de ruta o digamos al plan de campaña propiamente que ya ellos lo han presentado al momento de inscripción, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro, la campaña política tiene sus características, ¿no? El gran asunto es que en el tipo de actor político que tenemos que aspira a una representación política, a veces entra fácilmente este término que se enfatiza más. Ganemos y la forma como ganemos no importa, ¿no? Aunque sea ofrezcamos todo lo que ofrezcamos. Y eso es bastante irresponsable generalmente, porque lo que estás generando son expectativas que consciente o a veces adrede, ¿no? Sabes que va a ser imposible cumplirlo porque, o ahí en otras situaciones es que desconocen o han hecho un análisis muy mínimo con respecto a la disponibilidad presupuestaria, cómo funciona la instancia gubernamental, qué dificultades y cuellos de botella tiene para poder tener responsablemente, ¿no?, promesas y compromisos con sectores sociales sobre las cosas que se puede lograr o no se puede lograr. Entonces, eso primero yo creo que es importante tomar en cuenta, pero también yo creo que, claro, un actor político que aspira a una instancia de representación política debería caracterizarse por entender la política como consenso. O sea, cómo como actor político y entre otros actores políticos debemos ir generando consensos más o menos básicos sobre los mínimos exigibles para una vida digna en una jurisdicción territorial y desde el lado y convocar a sociedad civil que tiene pues máximos exigibles para poder llegar a términos intermedios de qué cosa es lo que podemos lograr. Eso es un contexto ideal. De la forma como se relaciona el actor político, la organización política con los diversos sectores sociales, y creo que ahí debería valorarse, creo yo, de una forma distinta, ¿no? Claro, muchos dicen el papel soporta todo, pero también hay que empezar a trabajar paralelamente en mecanismos legales que ayuden a que eso que soporta mucho pueda tener canales más o menos institucionales para que se puedan ir concretando. Hablo del acuerdo de gobernabilidad, ¿no?, que lo promueven las mesas de concertación en todo el territorio nacional, que son consensos mínimos, ¿no?, o estos consensos mínimos necesarios para poder implementar políticas públicas prioritarias que permitan generar procesos, que permita generar estos mínimos exigibles para una vida digna. Y por ello creo que nosotros, por ejemplo, el año 2018 logramos que el Consejo Regional apruebe una ordenanza que declara al acuerdo de gobernabilidad como lineamientos prioritarios de la política de desarrollo regional, que debería en cada inicio de gestión validarlo o convalidarlo el Consejo Regional. Entonces son mecanismos legales que te ayudan un poco a ir canalizando para cosas que el papel, ¿no?, puede soportar, pero también vas construyendo canales institucionales. Por eso creo que la responsabilidad de quien aspira a un cargo de representación política se debe manifestar no solo en procesos electorales, sino también en escenarios no electorales, buscando fortalecer institucionalidad. Y fortalecer institucionalidad no es simplemente decir soy un político, no, soy alguien que quiere hacer política, pero busco un partido, fortalezco un partido, construyo un partido, creo cuadros técnicos y cuadros políticos para no estar en los procesos electorales juntando a una serie, a esta fauna de profesionales diversos que no tienen a veces una idea común sobre lo que se pretende hacer en una gestión, ¿no? Y hay que, creo que, asumir la política partidaria con muchísima responsabilidad, pero también eso debería exigirse desde la ciudadanía. Ese también es otro papel sobre el cual hay que ir trabajando. Y sí, no hay, sin lugar a dudas, todo este contexto que vivimos son reflejo de procesos políticos, históricos que estamos viviendo, desde el proceso de violencia o otros que vienen todavía desde décadas anteriores, pero que ahora se están canalizando. Y tenemos una sociedad civil bastante débil, ¿no? Bastante poco orgánica, y eso no ayuda a generar pesos y contrapesos políticos cuando hablamos de qué cosa es lo que necesitamos consensuar, ¿no? Y qué cosa requerimos en términos de respuesta de nuestros gobernantes, ¿no? Claro, es débil porque el candidato no ejerce ciudadanía, no ejerce, digamos, un liderazgo natural
también al momento de formar los partidos políticos. Y en ese escenario, digamos, actual, tú has estado previo a la inscripción de candidatos aquí en Ayacucho. ¿Cómo percibes, digamos, este escenario político actual electoral? ¿Crees que podamos aterrizar en algo bueno? ¿Se nos vienen cosas malas en la región? ¿Cómo los percibes, digamos, a todos los que están postulando? Básicamente regional y provincial, que es lo que más nos compete, o el ámbito en el cual nosotros también nos movemos, ¿no? Yo ahí tengo una lectura, sí, muy pesimista, ¿no? Y muchas veces cuando hemos conversado te lo he manifestado, ¿no? Y siempre he mantenido esto desde el 2014, que he empezado un poco a meterme más, a analizar, ¿no? Con algunos elementos teóricos más que ahí te dan cierto respaldo para ir entendiendo la política en general, ¿no? La política partidaria, la política desde la sociedad civil para influir en las políticas públicas, o la forma como se hace gestión pública y cómo se procesa para poder crear una política pública, modificarla y mejorarla, ¿no? Entonces, yo tengo una lectura bien pesimista en el sentido de decir que un proceso electoral no va a resolver todos nuestros problemas, porque entendamos que nosotros venimos arrastrando una serie de fallas estructurales de nuestro sistema democrático, o sea, de las diversas instituciones que sostienen este sistema democrático, ¿no? Y uno de ellos es la inexistencia de partidos políticos orgánicos, o lo que se llama en términos más académicos, un sistema de partidos, que es fundamental, ¿no? Es por eso que creo, y siempre hemos tenido, desde que, por ejemplo, se han creado los gobiernos regionales, ¿no? Voy a utilizar un término un poco más adecuado para poder calificar, pero hay muy poco en términos de la oferta electoral, hay muy poco en términos de calidad. ¿Ya? Y eso tiene sí su consecuencia de estas fallas estructurales que tenemos, ¿no? Y cuando hablas de calidad, pues a mí se me viene a la mente lo que yo veo todos los días, ¿no? En redes sociales, básicamente, porque ahorita la política la mueve a través de redes sociales, ¿no? Ya no hay, digamos, los periódicos que te generan información de análisis crítico, de debates coyunturales. Y en ese escenario, pues, por ejemplo, ahorita vemos, ¿no? Los grandes favoritos para muchos es Wilfredo Oscorima, Guarillacta y Pavel Bellido del Movimiento Agua, ¿no? Y ahí desglosemos, digamos, un poquito más. Está detrás Gana Ayacucho con Richard Prado, que es una figura que todavía mantiene, digamos, el proceso electoral anterior. Pero después de ahí hay personas que no son muy conocidas, digamos, en el ambiente político y que salen, digamos, a surfear. Hablemos, digamos, un poco de cada uno. Por ejemplo, Pavel Bellido, un movimiento nuevo fundado para él. Esperemos que no sea solamente, digamos, agua para este proceso electoral y después se extinga como lo que ocurrió con el Tractor, partido al cual también pertenece, o movimiento al cual perteneció Pavel Bellido, ¿no? ¿Cómo percibes tú, digamos, al movimiento agua? A ver, acá hay una situación bien, de un hecho bastante permanente, ¿no? Tú sabes que Pavel Bellido, pues, así como todos los que están ahora en el escenario electoral, han pues cambiado en el transcurso de su vida política, no bajan de 5, ¿ya? Así, claro, contándolo bien, no bajan de 5. Entonces, como escribí una columna última, ¿no? que lo publicamos en Portal Ayacucho, claro, es mejor tener el sartén por el mango que ser un invitado, porque te genera condiciones distintas, ¿no? Va más por ahí el asunto de tener una organización política propia. Ahora, porque va a tener, creo yo, muchas de las organizaciones, como pasó, por ejemplo, con el ARA, como pasó con ahora el Tractor, como pasó con la Hojita, ¿no? Jatuntarpu. Entonces, yo creo que por las mismas características de los actores políticos, va a tener ese mismo final, ¿ya? De eso estoy segurísimo, ¿ya? Porque no ves, yo no veo nada distinto a las otras organizaciones políticas en términos de contenido y de actores, ¿no? Que le haga caminar por otro sendero distinto o por otro camino distinto. No, va a seguir el mismo camino. El tipo de actor político que tiene, la gente misma que le rodea, y es una característica.
Y claro, la intención, como te decía, es claro tener un poquito mejor de comodidad para poder afrontar una campaña electoral, porque ahí tú pones condiciones, pues, ¿no? Ser el presidente de una organización política te da un espectro de poder político bastante distinto en un proceso electoral, ¿no? Que ves que lo que ha sucedido con otras organizaciones, ¿no? Estamos escribiendo Agua, ¿no? ¿Y tú crees que Agua tenga una ideología? Y su ideología, como muchos en algún momento conversando con amigos, dicen, no, su ideología es ganar estas elecciones, porque de ahí no creo que tengan, algunos dicen, otra oportunidad, digamos, Pavel Bellido, porque va a ser el tercer proceso electoral que afronta, casi igual como Richard Prado, ¿no? Porque yo a Richard Prado particularmente, yo no le doy esperanza de ganar, ¿ah? O cómo la ves, ¿no? Porque yo, o sea, siendo así ya natural, porque no lo veo haciendo campaña, no veo nada favorable o escenario favorable para él. Claro, el contexto sin Osjorima era distinto, ¿no? O sea, la presencia de Osjorima ya ha variado muchas cosas y entendemos cómo es que Osjorima y todo lo que implica su aparato concibe a una campaña, ¿no? Entonces, tiene una forma distinta. Ahora, sí, pues, como decíamos hace un rato, el papel puede soportar todo, ¿no? Porque tú lees sus documentos, sus estatutos, claro, postulan ahí algunos lineamientos más o menos generales, pero de eso aterrizar claro, lo necesario y lo fundamental para que tú puedas darte cuenta que si eso como lineamiento tiene algún contenido ideológico. O sea, no tiene ningún contenido ideológico, simplemente es algo más pragmático, ¿no? Pero, y de eso para poder aterrizar a términos de políticas públicas y de políticas públicas a programas, a proyectos y actividades, a eso todavía es otro asunto más grueso. Y lo otro también, lo que yo nunca he encontrado es esto que hace un momento conversábamos, ¿no? El tema de formar cuadros políticos y cuadros técnicos, porque esos cuadros lo que te ayudarían es justamente a darle vida orgánica, pues, a la organización política, y tendrías herramientas, ¿no? Contextualizadas, ¿no? De vinculación con lo que tú pretendes ideológicamente y lo que son tus lineamientos con respecto a cómo vas vinculándote con la población, porque al final lo que tienes que hacerte es un mapeo de cuáles son esas grandes demandas y qué cosas tú te conviertes en términos de canales, porque lo que tú estás haciendo es justamente tener más o menos mapeado la demanda social, que tú lo puedes convertir, si tienes más o menos organizado, igual en un programa político, no en un plan de gobierno, ¿ya? Porque eso te exige el Jurado Nacional de Elecciones. Un programa de gobierno, bien claro, concreto, sí, claro, puede tener algunos activos ideológicos, lineamientos y cosas de ese tipo, y este equipo técnico y político, estos cuadros, lo que te ayudarían es a generar herramientas vinculado a tu programa político, a lo ideológico, para gobernar en escenarios políticos complejos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra sociedad. Pero esa ya no es una debilidad solamente de Agua, ¿no? Sino de todos los movimientos políticos y los partidos políticos y que están en este momento en campaña. Y digamos, Agua aplica, ¿no? Cuando tú ves a sus candidatos la estrategia de haberse recogido, pues creo que es el término correcto, a todos los que quedaron segundo o tercer lugar en las provincias, ¿no? Caso Huanta, La Mar y todo este tema. Pero ahí creo que hay una lectura que el otro día, revisando un poco algunas revistas de análisis político que ya casi no sale, por ejemplo, anteriormente salía Consentido, que hacía un poquito de análisis político, hoy veo más revistas publicitarias que otro, y hay una del proceso electoral anterior, dice, no, el fenómeno del arrastre, que es el cual funciona solamente en Huamanga, porque no funciona ni en Huanta ni en La Mar, ¿no? Y el escenario nos muestra, digamos, a un Wilfredo Osjorima Núñez que le hizo ganar a Hugo Aedo, pero no ganó el candidato, digamos, de Lara, ganó Losicón en Huanta, pero no en La Mar. En el siguiente proceso electoral gana Rúa, ¿no? Gobierno regional, gana Yuri Gutiérrez en Huamanga, pero en Huanta no gana Belisario, que hoy es candidato de Agua. Y tampoco gana Rommel Palomino, que fue director de Agricultura, que fue de Tractor, no ganó en La Mar. ¿Ah? Y ahora vamos a ver un escenario similar donde, por ejemplo, se trae, ¿no? Gente del Tractor, por ejemplo, Osjorima tiene a Heiser Anaya, ¿no? Que es un tractorcito de corazón, pero uno no entiende por qué está ahí. Entonces, ¿tú crees que ese fenómeno de la raza se mantenga en este proceso electoral? Mira, para poder también un poco complementar, en este contexto, y nosotros también, eso venimos arrastrando, tenemos personas que quieren hacer política partidaria, ¿ya? Pero sin partido. Y tenemos también
organizaciones políticas, no sé si llamarlos partidos políticos, porque ya esa categoría es bien gruesa, pero bueno, son organizaciones políticas sin políticos, ¿no? Entonces, lo que al final tienes es esto que mencionaba este politólogo, coalición de independientes, que su única estrategia es juntarse en procesos electorales, por eso se habla de coaliciones, de estas personas, ¿no? Y la única estrategia que tienen es buscarse al que quedó segundo o tercero, porque creen que por ahí va, ¿no? Y a eso ellos le llaman preparación, ¿no? Porque dicen, no, nosotros hace 2 años venimos recorriendo la región. Claro, recorre la región, y pero... el otro asunto es que tú ves que quedó segundo, no es pues con la organización política que está yendo el día de hoy. Entonces, ahí no hay nada programático, peor, no hay nada ideológico. Es simplemente acomodos de intereses individuales, porque uno quiere ser alcalde y el otro quiere ser gobernador. Y va ese análisis que tú decías, ¿no? Puede sumarme algún voto. Claro, no hay duda, seguramente, si tú tienes en los 124 distritos, que somos ahora 23. Y se vienen 8 más. Y se vienen 8 más. Sí, pues tener completo las candidaturas siempre te da algún rédito, porque vas a estar en todos los territorios distritales y provinciales, ¿no? Seguramente te da. Pero también, ese es un asunto que en los últimos 2 o 3 procesos electorales ha ido cambiando el tema del arrastre. Ya no hay este asunto de que si voto en línea, o sea, distrito, provincia, la misma organización política. Tú has visto que cuando ganó Osjorima, también pues ganó la pelota en Huamanga, ¿no? Entonces son situaciones de este tipo, claro, que tiene que ver con muchos factores también, ¿no? Muchos factores. Claro, pero Osjorima fue a diversos, segunda vuelta, ¿no? Claro, segunda vuelta. Con Todo ese Rofilio asunto. Neira. Ajá, y ahí también se hablan un sinnúmero de cosas que Neira siempre ha deslizado, que hubo fraude, por ejemplo, en esas elecciones, ¿no? Neira. Pero no hay duda, ¿no? Por ejemplo, en Huanta, ¿qué sucedió, no? Claro, todos pensaban que el tractor iba a tener algún respaldo, pero también hay costos políticos que tienen impactos, y ganó la hoja de coca también allá. Y es figura individual en coalición con otro tipo de figuras que a veces sí, pues funciona el asunto de cierto arrastre, pero a veces no. A veces también es bastante contradictorio, ¿no? El gran asunto. Yo creo que la gente ya no vota en línea como antes lo hacía, ¿no? Más o menos sabe discernir, claro, no todos, ¿no? Con respecto a quién puedo apoyar en la región, a quién puedo apoyar en mi provincia y a quién puedo apoyar en mi distrito, ¿no? Y ese escenario podemos decirlo, digamos, que ya la gente está votando, digamos, pensando con raciocinio, o simplemente es, digamos, ¿cómo podemos denominar, digamos, ese tipo de escenario, ¿no? Donde votas por un regional, por un provincial, de repente por los mismos, y en el distrito, por ejemplo, votas diferente, ¿no? Escenario particular, el anterior proceso donde Mardonio Guillén, que era de la llave, que no tenía muchos candidatos, pero ganó en San Juan, ¿no? Por el movimiento del ya fallecido Ernesto Molina, pero en los otros espacios no se produjo una cosa así, ¿no? O sea, hay curiosidades en cada proceso electoral, ¿no? Claro, hay curiosidades que, a ver, tiene que ver más con figura más individual en algunos casos, ¿no? Y también por ejemplo, hay unos que llegan con ventaja y otros que no tienen esa ventaja. Jorima, obviamente, son 8 años, ¿no? A generar, quieras o no, algún tipo de red en el territorio de liderazgos diversos, ¿no? Y es así como ha funcionado. Pasa lo mismo con Pavel Bellido, haber quedado tercero en el proceso electoral pasado, también le da cierta carga en términos de ventaja. Y también seguramente a Richard Prado le queda algo del proceso electoral pasado, pero claro, cómo has procedido en los siguientes años, eso también implica bastante sobre cómo esa ventaja que tenías cuando terminó el proceso electoral anterior llega con cierta todavía con cierta potencia. En algunos, si no has sabido aprovechar, y eso me hace recordar bastante a mi gran amigo Carlos Alvíar, ¿no? Que quedó en una posición expectante el 2006, pero el 2010 cambió el contexto porque entraron pues los candidatos empresarios, ¿no? Que te hacían regalos diversos, ¿no? Y que te llevaban pues una campaña pomposa, y ya el otro no tenía mayor combustible como para poder alcanzar ese tipo de campaña, ¿no? Y en ese contexto, digamos, Osjorima hoy, ¿qué representa, digamos, desde tu análisis en esta campaña electoral? ¿Es un monstruo como lo ven, digamos, todos sus contrincantes políticos en este momento? Bueno, él lo hemos visto el 2010, lo hemos visto el 2014. Él es una persona que trabaja en objetivos, claro. Es un empresario que, tú sabes, el empresario invierte y tiene que ganar, ¿no? Y te arma una estructura
Yo no sé si será en este momento la forma como yo lo vi el año 2014, ¿no? Toda una estructura más o menos con engranaje casi perfecto, pero claro, muchas de esas personas bastante, o sea, rentadas, ¿no? Entonces, eso ya te implica un tipo de exigencia que es distinto a que tú seas voluntario y que vengas solo los fines de semana o algunas horas para poder hacer campaña, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a cómo vaya a gobernar, ya sabemos cómo gobierna, pues, ¿no? A él no le gusta el diálogo. Lo que está haciendo ahora, con decir solo lo que el Jurado Nacional de Elecciones haga, ahí es donde voy a tener presencia, pero no voy a participar de los otros espacios. Yo creo que eso ya marca de por sí, ¿no?, la situación de cómo va a ser su gobierno. Es lo mismo que ya hemos visto, muy poco diálogo, una persona bastante autoritaria y pedante con respecto a los otros actores políticos. Él no va a gobernar, ¿no? Gobernar es distinto, pues él lo que va a hacer es, como dice, él siempre se ha denominado, soy un gestor, ¿no? El gestor que va a Lima y trae plata. No le importa si funciona bien el gobierno regional, si tiene deficiencias para ejecutar presupuesto, ¿no? Si se caen porque tú te das cuenta, mira, yo siempre hago esta comparación. En el gobierno de Omar Quesada, el gobierno regional de Ayacucho manejaba presupuestos para inversión nueva, ¿no? Proyectos, era del orden de 30, 35 millones. Ahora estamos hablando del orden de 600 millones. Entonces, tú te das cuenta, ¿por qué seguimos con los mismos grandes problemas? No se trata de plata, pues. Se trata de otro tipo de situaciones que no necesariamente es en términos políticos que tenga muchos réditos, ¿no? Entonces no hay que trabajarlo. Pero todos los políticos o los que gobernaron, estaban en el cargo de presidente regional anteriormente y ahora gobernadores, siempre tratan de resaltar la plata. Y Rúa no es la excepción, por ejemplo. Rúa dice, no, hemos traído pues esta cantidad. O sea, también en el proceso, digamos, en campaña electoral tenía un discurso y llega a ser autoridad y cambia su discurso para decir, también soy gestor, también gestiono, traigo esto. Y no solo para Ayacucho, para todas las regiones. Cuando he sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, he logrado que se ascienda de 2% del FONCOR a 4%. O sea, hay ese tipo, digamos, de discurso que está teniendo una ola permanente. ¿Por qué, digamos, caen, digamos, las autoridades en ese tipo de La plata temas? es importante, no hay duda. El gran asunto es si tienes el sistema adecuado para poder canalizar en donde corresponde ese presupuesto. Primero, para priorizar, ¿no? La inversión donde se requiere, ¿no? Ahora estamos con lo del Bicentenario. Seguramente va a venir plata, vamos a tener mejor infraestructura, va a haber trabajo. Durará pues un año, y seguimos teniendo anemia en el nivel que tenemos, seguimos teniendo muertes maternas, seguimos teniendo embarazos adolescentes, ¿no? Y algunos indicadores sociales bastante preocupantes vinculados al tema de la pobreza. Entonces ahí hay que empezar es que también lo otro es, ellos piensan que esa es la prioridad, ¿no? Hay que dejar la obra que se vea y que eso es... No digo que no sea mala la obra, es buena, no hay duda, pero también hay que ver la pertinencia y el momento, ¿no? Ahora, en este escenario político no hay cosas menores, digamos, que dejemos escapar. Por ejemplo, uno es el tema del discurso, por ejemplo. Yo, Corima, siempre lo he criticado, lo he cuestionado de muchas cosas desde los espacios donde he estado, ¿no? En el tema periodístico y toda la cosa. Pero haciendo un análisis, digamos, cuando él ya no estaba en el gobierno, han habido cosas positivas que se han hecho, ¿no? Y tú nos decías que el tema infraestructura no hay que restarle. Pero en el tema discursivo también Oscorima tenía una evolución desde cómo apareció en el proceso electoral, digamos, en Ayacucho, a lo que es ahora, ¿no? Él maneja un discurso, digamos, puede ser súper populista, pero tiene un discurso bien articulado, bien armado, cosa que a veces no tienen algunos otros candidatos, ¿no? ¿Cómo percibes, digamos, esa situación también? Bueno, 8 años de gobierno regional siempre pues te hace madurar, ¿no? Con el golpe y cosas. Y bueno, claro, la misma, la misma personalidad también, claro, que tiene y toda la forma de relacionarse en este espectro, ¿no? Y claro, te tiene que ayudar a madurar, ¿no? Claro, como te decía hace un momento, él viene pero con cierto carga positiva con respecto a los otros en términos de ventajas, ¿no? Querámoslo, no es eso, ¿ya? Sí, yo he sido bastante crítico en su gestión como mesa de concertación. Hay que levantar también algunas veces alertas sobre indicadores bastante preocupantes y en las cuales se requiere una respuesta política, ¿no? Pero el gran asunto es que
el perfil del personaje, la forma como es él pues se siente una especie de personaje por encima de los otros actores políticos que hay en el territorio. Y eso es pues una característica más dictatorial de la forma de cómo ejercer un gobierno. Y creo que esa va a ser la característica, porque hace rato no terminaba este argumento de decir qué cosa es gobernar el territorio. Gobernar el territorio es entender que quien asume un cargo de representación política es un actor político más como otros que existen en el territorio, con los que tienes que interactuar permanentemente. Claro, ahora, si te sientes por encima de todos estos actores políticos, seguramente la forma más vertical de gobierno que puedas tener y de no necesariamente generar procesos de diálogo y consensos, claro, es válido, no hay duda, pero no es muy democrático y a veces esta legitimidad de desempeño es bastante difícil de lograr. O lo logras en ciertos sectores y tienes sectores un poco más grandes, contrarios a tu ¿no? Y gobernar, entender el de gobernar de forma responsable un territorio, implica entender que hay muchos actores y que tú eres un actor mismo, pero que eres un actor quizás importante y determinante para poder modificar las correlaciones de fuerza, porque hay correlaciones de fuerza de confrontación, no hay duda, ¿no? Estas formas verticales de gobierno con poca apertura son de confrontación y no de consensos, pero hay formas distintas de poder ir generando estas correlaciones de fuerza que permita lo que requiere Ayacucho, generar consensos mínimos, entendiendo que estamos a pocos años de lo que es el bicentenario y lo que implica en términos históricos para Ayacucho, el tema de la batalla de Ayacucho y el bicentenario, para poner en vitrina, ¿no? a Ayacucho y poder lograr algunas cosas que no hemos podido lograr en estos últimos 30 años, tomando en cuenta también que somos una de las regiones altamente afectadas por el tema del proceso de violencia que ha disminuido nuestro aparato productivo y recién estamos en proceso de recuperarlo, y también ha dañado profundamente el tejido social, que es un asunto que muy pocos se preocupan, aunque otros dicen que ya son cosas que seguramente se han ido reconstituyendo solos por un asunto de resiliencia de todos los que hemos vivido el proceso de violencia. Pero yo creo que todavía hay situaciones vinculadas a salud mental. Tenemos debilidad en la sociedad civil. No se ha reconstituido esos vínculos de confianza. Por eso es que creo que no tenemos pues una sociedad civil más fuerte, articulada entre lo rural y lo urbano, que las federaciones o las organizaciones sociales de base, bueno, sean muy débiles, con muy poca presencia en el nivel regional, y haya una desconexión entre lo que es la representación organizacional regional con lo distrital y con lo provincial, ¿no? Ahora, hablabas, ¿no?, un poquito acerca y mencionabas de los gestos políticos que no los percibimos ni siquiera en el escenario nacional, a no ser que haya una situación crítica, por ejemplo, de convocar, ¿no?, a los partidos políticos a una conversación, a un diálogo. Y en Ayacucho nunca hemos visto, digamos, ese tipo de gestos donde un gobernante convoque, ¿no?, a sus anteriores contendores políticos y lo siente, o que por ahí haya designaciones en cargos, ni provincial ni distrital, menos regional. Y eso, digamos, se podría mejorar un poco la gestión de una autoridad, ¿podría? Yo creo que sí, mira. Pese a que algunos se han ofrecido, por ejemplo, ganó Carlos Rúa y Richard Prado fue a una reunión por accidente, lógico, se encontraron, se saludaron. Y Richard Prado le ofreció, ¿no? Le dijo, estoy dispuesto a que si me convocas para ser tu gerente, seguramente, ¿no? En su cabecita dijo algo así, y estoy dispuesto a sumar, pero Rúa ni por error, ¿no? Lo llamó, lo convocó. Yo creo que el celo político es bastante grande, la capacidad de diálogo y de entender el tema de gobernar el territorio, como no se ha logrado entender qué cosa es gobernar el territorio. Gobernar no es simplemente traer plata, pues no es simplemente ejecutar obra como sea, no, es hacer cosas distintas. O sea, se requiere liderazgos políticos fuertes para generar cambios. Y eso es justamente, pues el cambio no lo haces solo, requieres, por ejemplo, cuando tú hablas de anemia, y mira, un caso nada más, requieres no simplemente un tipo de política pública, requieres que a esa propuesta técnica le des un respaldo político, y ahí está el respaldo, ahí está pues este liderazgo político que se requiere, porque el funcionario a veces hace y pretende hacer cambios, pero requiere plata y requiere algunas modificaciones, y eso está más en la decisión política. Y lo otro, requieres la parte de la población, porque ¿qué es lo que sucede?
cuando tú empiezas a hablar en alguna jurisdicción territorial, oye, ¿y quién se preocupa por la anemia? ¿O quiénes se preocupan? ¿Cómo se articula para trabajar la anemia? Ah, no, la gente que está en una comunidad dice, ah, no, allá están los que tienen anemia. O sea, la comunidad no se preocupa porque hay niños que están con anemia. Debería ser una preocupación comunal para poder resolver, porque esa afectación va a tener impacto tarde que temprano en la misma comunidad y en la misma sociedad. Entonces te das cuenta que el liderazgo político es fundamental, eso que te decía, gobernar el territorio, para poder generar articulación entre los diversos liderazgos sociales y políticos, y que tú como gobernante puedas generar estos procesos de colaboración y de consenso para solucionar grandes problemas. Si no llegamos a ese asunto, es bastante complicado poder cambiar la realidad de Ayacucho. Simplemente para decir esto, ¿no? Te decía, mira, tanta plata antes había y ahora hay mucho más plata. Y ya no se trata simplemente de plata, sino que se trata también de tener un diseño institucional del gobierno regional que responda o que sea la adecuada para solucionar los grandes problemas que tenemos. Porque el que tenemos tenemos ya, ¿cuánto? Casi 20, 30 años de existencia de los gobiernos regionales, no 20 años de los gobiernos regionales. Te das cuenta que no han resuelto muchos grandes problemas. Entonces, te das cuenta que no simplemente se trata de plata, también se trata de diseño institucional, y también se trata de que no se está entendiendo qué cosa es gobernar el territorio. Claro, no se entiende qué cosa es gobernar el territorio porque ni siquiera has hecho vida política partidaria, ni siquiera has hecho un análisis adecuado de las grandes problemáticas y qué cosas se requiere en términos de respuesta política partidaria para poder gobernar adecuadamente el territorio. Esto que decía, empezar a construir herramientas en los partidos políticos para formular iniciativas de política pública, pero en escenarios políticos complejos. Yo leía una columna de opinión tuya en Noticias Cero todavía cuando estabas ahí trabajando y hablas un poquito de este escenario político y me llamó curiosamente la atención un párrafo, ¿no? Y lo comentamos con Lincoln Onofre en algún momento conversando también por llamada y me decía, me interesa mucho esta tesis y ahora que estoy aquí contigo conversando te la quiero plantear. Tus líneas decían, ¿no?, que este escenario nos muestra a gente con un pasado vinculante a una de las figuras, digamos, sobresalientes en este contexto electoral. Entonces yo entendía que hay gente que ha estado junto a Oscorima, ¿no?, muy cercana a él, que hoy está postulando por otros movimientos regionales, caso Richard Prado, caso Juan Carlos Arango, y describías que hay una corriente, ¿no? Porque en algún momento cuando hablaba contigo me decías, la corrupción se ha institucionalizado en el gobierno regional. Entonces, en este escenario hay una escuela de Oscorima que también está buscando el poder. ¿Lo ves de esa forma, de esa manera? A ver, qué bien que llegues a ese punto. Yo me acuerdo en el año 2018 cuando promovíamos estos asuntos vinculados al acuerdo de gobernabilidad, y me acuerdo también que el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, empezó a hacer esta investigación de los círculos de corrupción, y uno de los casos de análisis fue Ayacucho, ¿no? Y claro, lo que siempre resulta ser bastante débil en términos del debate es el tema de anticorrupción. Y las propuestas son bastante genéricas porque hay una poca comprensión de la complejidad de la corrupción. Y lo otro también es que, querámoslo o no, y una cuestión bastante práctica de esto que voy a decir, es este asunto de los hospitalarios. Dentro de las instancias gubernamentales, casi en buena parte de ellos, se ha instalado una estructura paralela, porque lo que permite es que cosas que no funcionan por los procedimientos oficiales y normales, hace que esta estructura paralela haga que funcione, pero esta estructura paralela es corrupta. Y los que postulan y los que ingresan no necesariamente buscan entender primero la complejidad y empezar a limpiar poco a poco esa estructura paralela, porque también le es funcional a las cosas que ellos pretenden hacer, ¿no? Y es por eso que tienes en los gobiernos regionales, hace poco salió la cantidad de investigaciones a nivel de fiscalía, porque hay presunción de que están involucrados en algunos hechos irregulares del manejo de la cosa pública. Entonces, yo creo que, y eso lo sosteníamos
que en los 8 años de gobierno, la forma como se ha llevado los destinos del gobierno regional de Ayacucho, obviamente te hace sospechar muchas cosas y de esas sospechas ya tenemos evidencias y la evidencia es en los hospitalarios. Y seguramente si tuviéramos un sistema anticorrupción implementado adecuadamente, porque trabajar anticorrupción no es ponerle un secretario técnico al Consejo Regional Anticorrupción, eso es una cosa tan ridícula como para la audiencia de que algo estoy haciendo por corrupción, ¿no? Pero hay normativas diversas de lucha anticorrupción y de integridad pública que se tiene, que debería haberse implementado en el gobierno regional y en las diversas instancias gubernamentales. Y yo creo que sí, aún pervive estas estructuras paralelas corruptas dentro de las instancias gubernamentales. Y yo creo que es bastante difícil y complicado, tomando en cuenta esto del círculo de corrupción que describe en su libro Eduardo Vega, ¿no? De cómo nace este asunto de que estos poderes fácticos, ¿no? Poderes económicos, encuentran vacíos diversos que fácilmente pueden incorporarse en estas organizaciones políticas y fácilmente pueden colonizar las instancias gubernamentales y ellos deciden sobre cuáles son las prioridades a las cuales hay que canalizar presupuesto que van más en el sentido de las prioridades grupales individuales y no van en el sentido del interés colectivo. Y eso tiene que ver un poco también, digamos, con la inexperiencia de conocer el propio aparato donde vas a gobernar, porque una ex autoridad transitoria del gobierno regional, yo y a los que lo están escuchando seguramente ya saben quién es, me dijo en algún momento, ¿no? Yo cuando llegué no conocía absolutamente a nadie, todo el aparato era de la gestión elegida, ¿no? Y tuve que buscar ahí y en el trayecto, después de casi unos 6, 7 meses, encontré a alguien que se conocía el gobierno regional, un nombrado, ¿no? Al revés y al derecho, de cómo funciona. Y era el mejor aliado que yo pude conseguir, me dijo, para poder mantener un poco el control, porque no podía hacer mucho, ¿no? En una coyuntura difícil que nos tocó vivir en Ayacucho, con Oscorime en la cárcel y con un consejo regional que nunca terminaba por definir quién asuma, ¿no? El proceso transitorio. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es muy desfavorable, ¿no? Para la región. Ahí nomás te das cuenta, yo también soy parte de esta parte del proceso político que ha vivido Ayacucho. En la mesa de concertación había una gran preocupación con respecto a la gestión transitoria, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se pretendía? Claro, en la mesa lo que le indicamos. Claro, hay una realidad y una presituación que te configura situaciones bastante difíciles. Claro, el gobernador transitorio, claro, venía supuestamente de una organización política nacional, pero te diste cuenta que no tenía un equipo técnico completo, grande, que te ayude justamente a entender rápidamente cuáles son esas prioridades y qué tipo de procesos internos se debería generar para que esas prioridades con las cuales tú has entrado se pueda implementar. Y lo otro también es que, ¿quién te construye la línea, estas metas cortas o estas prioridades? Te construye pues un equipo técnico. Cuando no lo tienes, ¿cómo te construye estas prioridades? No tienes, ¿cómo lo sostienes? Pues puedes decirlo discursivamente, pero requieres pues un equipo técnico sólido, con una visión clara y concreta y homogénea para que te pueda construir todo esto que tú en términos políticos quieres lograr. Pero si no tienes eso, pasa lo que tú estás mencionando. Y mucho más cuando no tienes pues una organización política con cuadros políticos que puedan operar para poder cambiar estas correlaciones de fuerza que te ha dejado el que estaba gobernando, que es muy distinto en el contexto que tú quieres gobernar. Entonces, cuando no tienes cuadros políticos, es bastante difícil poder operar en el territorio y poder cambiar estas correlaciones de fuerza para entender qué cosa es gobernar. Y mucho aún, todavía vas a asumir un cargo de este tipo, tomando en cuenta lo variopinto y lo difícil que resulta, a veces comprensible e incomprensible, de lo que resulta ser este mix de integrantes de un consejo regional, ¿no? Y ahora dime, hay una escuela de Oscorima postulando, no me respondí. No, sí, bueno, eso sí es cierto. Bueno, lo cierto es que tienes a Carlos Arango, lo tienes a Richard Prado, son personajes que me imagino que siempre se han acercado al poder porque también quieren y buscan construir su propia cuota de poder, ¿no? Eso es natural, no hay duda, ¿ya? Está como parte de sus derechos. Pero el gran asunto es que vienen de una escuela no necesariamente democrática,
en términos de lo que requiere pues un contexto en el cual vivimos, ¿no? Yo me imagino, uno se hubiera imaginado construcción de actores políticos distintos a los que ya hemos visto y que seguramente puede haber mucha plata, pero no necesariamente te ayudan a resolver los grandes problemas de Ayacucho, porque entendamos que la política pública tiene tres dimensiones, ¿ya? Tiene una dimensión técnica, una dimensión política, pero también tiene una dimensión participativa. Y creo que en el tema de lo participativo, que es fundamental para darle legitimidad a la intervención estatal, se construye a partir del diálogo y del consenso. Y eso en ninguno de los actores políticos existe, y esa es la característica del candidato de Guariasta y de todos los que los han rodeado y que ahora quieren ser Entonces el contexto está complicado para Ayacucho porque hay incertidumbre de cómo podrían gobernarlo, ¿no? Y en esa realidad, ¿cuál sería la recomendación que le hacemos, digamos, a la ciudadanía, ¿no? Mira, yo creo que, como lo decías hace un momento también, la campaña se está viviendo en dos contextos, ¿no? En la realidad, pero también esa otra realidad virtual donde tú ves, parece una batalla campal, ¿no? Y yo creo que un proceso electoral debería ser un momento que no solo desde las organizaciones políticas, con todas sus dificultades, sino también desde la ciudadanía, empezar a dialogar y empezar a entender que somos miembros de una comunidad política y que tenemos un deber fundamental del ejercicio ciudadano más responsable. Y ese ejercicio más responsable, sí, puedes militar, apoyar a un candidato, pero yo creo que debería haber un planteamiento permanente bastante responsable y alturado sobre las propuestas, ¿no? Porque se llega a un nivel de polarización que no favorece, creo yo, al debate o a enriquecer este debate, que permita también a la ciudadanía en general entender cuál podría ser la persona más o menos adecuada, que pueda quizás valorar el diálogo, valorar la apertura, generar esto que te mencionaba, ¿no? De relacionarse con todos los actores sociales y políticos en el territorio, entendiendo el contexto del que venimos, ¿no? Todo lo que es la pandemia nos deja muchas lecciones y lo que se requiere construir para poder entender que quizás el bicentenario pueda ser el momento de construir las bases fundamentales para el desarrollo de nuestra región, tomando en cuenta que, bueno, son 200 años que no hemos logrado, seguramente no hemos logrado hacer bien muchas cosas, por eso es que tenemos pobreza, desnutrición, anemia, ¿no? Y una serie de situaciones vinculadas a exclusión o estos contextos sociales en las cuales se generó el proceso de violencia, ¿no? Se requiere, creo que desde la ciudadanía, un nivel más alturado para poder dialogar y generar esto que se requiere para los demás, porque entendamos que la ciudadanía también debería ser responsable en términos de informarse mejor, pero entendiendo también las características de nuestra ciudadanía, no hay hay poca búsqueda de información con respecto a los candidatos, claro, que lo hacen muy pocos días antes del proceso electoral, y eso lo vamos a ver pero requiere, creo yo, una acción ciudadana un poco más responsable. Y lo otro también es que, sí, pues no hay forma distinta de poder canalizar de una forma más enfática nuestras demandas y poder generar correlaciones de fuerza distintas, ¿no? al poder político, que no sea a partir de la organización fuerte de sociedad civil. Creo que estamos bastante débiles, eso no ayuda mucho a poder generar esos pesos y contrapesos necesarios para poder también hacerle llegar a quien nos gobierne, sea quien sea, ¿no? De que hay una sociedad civil más fuerte, más orgánica y que te plantea agendas más o menos concretas sobre esos grandes prioridades, ¿no? Que debería ser atendido en una próxima gestión regional. Y el papel de los medios de comunicación, de la prensa local, ¿cómo lo percibes, no? Porque decíamos, hay dos escenarios, ¿no? Uno, el cual idealmente la viven los candidatos, ¿no? A través de sus páginas y todo, y otro es la construcción, digamos, de todo ello a partir de un análisis crítico que puede ejercer el periodismo, ¿no? Que es fundamental también en estos papeles. ¿Cómo percibes tú
actualmente el papel del periodismo local en este contexto y en contextos también no de electorales, ¿no? Claro, los medios de comunicación son importantes en un sistema democrático, ¿no? Porque permite, como siempre hablábamos Jorge, ¿no? Poner agendas, pero poner agendas que sean de alta relevancia política y social, ¿no? Y ser la plataforma necesaria y fundamental para la neutralidad con respecto a cómo se ejerce también el poder político, ¿no? Y que pueda también contribuir a visibilizar las situaciones que no están necesariamente bien y también ser canal para poder exponer algunas propuestas que permitan mejorar la intervención de las instancias gubernamentales, mejorar la implementación de políticas públicas, ¿no? Y también ser plataforma de denuncia de las situaciones de corrupción. Yo creo que por ahí va el asunto de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y sí, pues, ¿no? Yo creo que también los medios de comunicación en algún momento no necesariamente han cumplido ese tipo de labor, ¿no? O sea, la parcialización también a veces es bastante evidente. Yo creo que eso va en contra del sistema democrático porque se está haciendo un abuso más perverso de estos derechos constitucionales como el derecho a la expresión, ¿no? Que es el derecho constitucional básico en torno al cual pues ejerce el periodismo en nuestro país. ¿Y crees que ahora, digamos, las redes sociales, donde hay muchas plataformas informativas que hoy sienten que son medios de comunicación, pero no lo son, ¿no? Porque un medio de comunicación es formalmente constituido, ¿no? Todo un aparato legal y toda la cosa, manteniendo un perfil o una línea editorial definida, incluso hasta, digamos, manuales que involucren tu ejercicio, ¿no? Pero hoy vemos, no solo en el contexto regional, sino también en el nacional, plataformas de toda índole que un poco le están sacando el jugo, ¿no? A este escenario, digamos, ¿no? Claro, porque lo que hay que diferenciar ahí es, claro, es una cosa que tú puedas tener publicidad electoral, ¿no? Pero muy distinta es tu línea periodística, ¿no? Son cosas muy distintas que hay que saber diferenciar, porque claro, si uno crea una plataforma virtual, siempre está en el sentido también de poder lograr ingresos económicos, que eso es algo lícito, natural. Es algo natural, ¿no? Todos aspiramos a tener mayores, y hasta también cierta independencia, ¿no? Porque lo que hemos visto ahora es que, claro, varios periodistas tienen plataformas que ayuda justamente a esa pluralidad de opiniones. Pero el gran asunto es que hay que ser bastante responsables en poder diferenciar lo que es la publicidad partidaria de lo que es la línea periodística en esto de siempre, creo, mantener la neutralidad en estos procesos electorales y ser plataforma más bien de información necesaria, suficiente y si es posible lo máximo, ¿no? En términos de antecedentes de candidatos, situaciones de denuncias, ¿no? Porque son estas plataformas, porque la labor del periodismo no simplemente es comunicarlo, sino también hacer investigación y contrastarla, ¿no? Para poder ofrecerla al público y que ayudaría, porque no todos estamos en la capacidad de hacer investigación permanente, ¿no? En la ciudadanía. Por eso existe el periodismo para poder, en parte, darnos cosas más o menos elaborada, sistematizada, pero de forma responsable, ¿no? Siendo lo más objetivo posible y lo más neutral posible en este tipo de contextos, ¿no? El otro día conversábamos por teléfono y me decías, ¿no? Esto me parece interesante, una publicación de una entrevista que te hicieron en otro espacio, pero que había una frase muy interesante que tú habías dicho respecto a las organizaciones políticas que, porque aparecen meses antes del proceso electoral, desconocen mucho la realidad de la región, pero el impacto que tiene, digamos, este tipo de frases, digamos, o mensajes que transmites en páginas, no tiene mucha relevancia muchas veces porque la gente se preocupa más por el tema banal o cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo percibes tú ese comportamiento, digamos? Ahora, justo, no sé si es ahora o hace poco, claro, publicaron algo de cuál es el interés que tiene la ciudadanía sobre la política y cada vez creo que es menos, ¿no? Es que también el mismo contexto que hemos vivido, lo de la pandemia, toda esta situación de confrontación de los últimos años en la política nacional, todo eso desgasta, ¿no? Y hay un desánimo bastante fuerte y a veces confrontaciones
irracionales, y yo creo que en ese tipo de situaciones requerimos liderazgos políticos que le den racionalidad a este tipo de situaciones a veces polarizadas, ¿no? Porque, claro, la confrontación, y a veces esto que mencionaba hace un momento de que la campaña y esta lucha campal en lo virtual, ¿no? Es muy irracional. Y lo que requerimos en estos contextos son liderazgos políticos que le den racionalidad a esto que no es adecuado para contribuir al debate electoral, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el asunto también de por qué la ciudadanía en estos últimos años tiene quizás menos interés que antes con respecto a la política, porque ves tú la situación que pasa a nivel nacional y sí, pues no, más que interesarnos por la política, es estar en una inacción media rara por el mismo contexto que estamos viviendo, ¿no? Y lo otro también es que no hay una respuesta clara también de estos actores políticos que tenemos, ¿no? Y por ahí creo que la ciudadanía un poco está muy alejada del contexto, porque lo que tú ves ahora, no sé, acá no ves tanto el asunto de la campaña política como antes sí lo veíamos, más fuerte, más interesado, ¿no? Aunque sí, hay colectivos que se están movilizando, generando estos espacios para poder hacer debates entre los candidatos, pero sí hay debates propiamente de propuestas no hay, sí, no confrontan ellos, sino exponen ideas, lanzan alternativas de cambios, que dicho sea de paso muchos de ellos ni siquiera están plasmados en sus planes de gobierno, ¿no? Entonces eso también desdice un poco o desvirtúa esto, porque hoy hay sondeos virtuales de opinión y publican y te dicen, no, lidera, hoy es virtual alcalde o cada vez más cerca de la alcaldía. O sea, hay cosas así que, digamos, partiendo de la percepción de las personas o psicológicamente, pueden influenciar un poco, ¿no? En determinados escenarios o en determinados momentos. Este programa llega gracias a El Almacén. Todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Macocapac 735.